en el capítulo 22, donde leeremos desde el principio. Mateo 22, desde el principio. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Oremos. Dios eterno, te suplicamos una vez más que al abrir tu palabra para escudriñar las Escrituras, que tú, Señor, nos dirijas y que tú no solo nos des comprensión en el sentido de entender el texto, pero que tú, Señor, nos des comprensión de las implicaciones que la enseñanza tiene para nosotros. Y también para quienes nos rodean, para quienes conocemos, amigos, familiares, personas quizá con las que nos encontramos a diario. Oh Dios eterno, danos, Señor, la gracia y también la voluntad de ser luz en este mundo. Y, Señor, que las palabras de mi boca y la meditación de nuestro corazón sean de tu agrado y para tu gloria. Suplicamos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Un código de vestimenta es un conjunto de reglas, muchas veces escritas, con respecto a la ropa. Y los códigos de vestimenta se crean a partir de las percepciones, normas sociales y, por supuesto, cambian a lo largo del tiempo y varían según las circunstancias y las ocasiones. Y con toda seguridad sabemos que diferentes culturas, diferentes sociedades tienen códigos de vestimenta diferentes y no siempre son fáciles de entender. Si yo me hubiera presentado como estoy hoy a predicar el primer domingo que prediqué en congregación en Lochcarron, en Escocia, bueno, no creo que me hubieran fusilado allí mismo, pero hubiera sido bastante extraño verme con una camisa no de un color uniforme, claro, y sin corbata. De hecho, es que un compañero de ministerio en Escocia, al que conocí cuando fui primero a estudiar en el año 85 allí, un compañero tuvo una experiencia bastante interesante. Fue designado como moderador de la Asamblea General y vivió de una forma no muy agradable lo que significa un código de vestimenta, y lo puedo decir porque lo dijo él en la Asamblea. Tradicionalmente, el moderador de la Asamblea de la Iglesia Libre de Escocia es invitado junto con otras personas a una recepción, a una comida
protocolaria, y en la que está entre otras personalidades, el alto comisionado en aquel tiempo de la reina Isabel. Y en la invitación, aparte de aquello de se ruega confirme su presencia y tal, decía, en cuanto a a la norma de etiqueta, decía corbata negra, black tie. Y él, desconocedor de los códigos de vestimenta, encontró un poco extraño esto de corbata negra. Pues bueno, él ni corto ni perezoso se compró su corbata negra y allá fue a la recepción con su traje marrón claro que se había comprado para la ocasión, pero con corbata negra. Cuando llegó, para su sorpresa, se dio cuenta que corbata negra en aquel contexto es sinónimo de traje de etiqueta con pajarita negra. Era el único con un traje de color claro o no negro y el único con una corbata negra normal, no una pajarita. Bueno, no lo fusilaron, no lo metieron a un calabozo profundo, pero digamos que no fue una experiencia muy divertida. Después sí, después nos reímos todos cuando la contó allá en la asamblea, pero seguro que sudó un ratito antes de habituarse a la situación. Un código de vestimenta, independientemente de lo que pueda ser, de lo que pueda indicar de la clase, de la cultura, de la tradición, incluso de la afiliación religiosa, tiene un propósito fundamental: hacer que uno esté presentable. Y ya sé que la palabra presentabilidad del título del sermón no está en el diccionario de la lengua, pero esta semana pasada, con temor y temblor, me atreví a inventarla, porque el texto nos habla no solo de estar presentable, sino nos habla de la presentabilidad como sustantivo. Quizá presentable sirve, pero a mí me gusta más presentabilidad. Esta parábola trata de este tema, no de un código de vestimenta, por supuesto que no, pero sino de la presentabilidad. Como podemos observar incluso en nuestra versión de las Escrituras, si usamos en general la Reina Valera de la versión 60 o de otra versión, o incluso es posible que en otras versiones, nos damos cuenta que, a diferencia de la parábola anterior, esta, junto con la primera de estas tres parábolas que están juntas en el Evangelio según Mateo, nos indica, mejor dicho, no nos indica dónde está en otro evangelio, porque no está, es peculiar a Mateo, así como la parábola de los dos hijos. Las tres parábolas forman una especie de gradación que termina con una mayor definición, con una definición más precisa del resultado de lo que significa la enseñanza de Jesús en aquella ocasión. Recordemos que estamos en esa última semana del ministerio del Señor Jesucristo, antes de la crucifixión, y que estas cosas, esta enseñanza, estas controversias, podríamos llamarlas, tienen lugar en el templo, el lugar donde Jesús estaba día a día enseñando. Y aunque los líderes de la nación, los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, los ancianos, querían matarle y ya habían decidido matarle, no podían por temor a la multitud, no podían, porque la autoridad de Jesús en realidad lo estaba haciendo imposible. Y las parábolas, como digo, tienen una gradación, un desarrollo que va, en un sentido podríamos decir en aumento, en otro en descenso. En la primera parábola es muy claro que aquellos que desobedecen el mandato de Dios, aquellos que rechazan el mensaje del Padre, nunca entrarán en el reino si continúan sin arrepentirse, si continúan sin sentir, sin ser conscientes del significado que rechazar esa palabra tiene para sus vidas. En la segunda parábola está muy claro, y quedó muy claro para los oyentes, que los que maltratan y asesinan a los embajadores del rey, del dueño de Dios, e incluso matan a su hijo unigénito, sufrirán
mal, sufrirán un final terrible, tanto que habrá destrucción, mientras que los privilegios que podrían haber disfrutado ellos se dan a otros para que hagan buen uso de esos privilegios. En esta tercera parábola, la parábola que llamamos de la fiesta de bodas, que no es la misma que otra parábola similar que encontramos en los evangelios, en esta parábola se precisa que la ciudad de estos impenitentes será destruida por el fuego, como sucedió. Y se precisa que aquellos que los oyentes de la parábola hubieran considerado completamente, no solo indignos, sino como que estas cosas del reino, etcétera, no tenían nada que ver con ellos, serán ellos, de hecho, los que entrarán en gran número al lugar de la bendición, al lugar de la fiesta. Y se aclara también en la parábola que esta bendición es solo para quienes están presentables ante el rey. Como un comentarista escribió, y le cito, si la parábola de los labradores expone el descuido de los líderes de Israel de su deber con el pueblo del pacto, esta condena el desprecio con el que Israel en su conjunto trata la gracia de Dios. Y es una parábola de un contenido sorprendente. Bueno, las parábolas de Jesús en general, o podríamos decir muchas de ellas, tienen un contenido sorprendente, pero si pensamos un poco en la parábola así en general, la historia que Jesús usó, no podemos por menos que darnos cuenta de la sorpresa, de la reacción de sorpresa que esta historia pueda haber causado, que de hecho causó. Es una historia estremecedora. Cuando se consideran los detalles de la historia en su contexto, es así. Porque es una historia que resalta la maldad y la insensatez de los que rechazan la invitación a la fiesta. Una historia que resalta el amor y la paciencia del rey con los que se niegan a escuchar. Una historia que resalta, me atrevería a decir que sobre todo, la magnanimidad del rey para cumplir con su propósito. Una historia impactante. Y Jesús lo hace a propósito. En cierto modo podríamos decir que quiere que sus oyentes se escandalicen, porque es escandaloso rechazar la oferta del rey. Dios ha preparado una fiesta. El don es de valor incalculable, incomparable. La invitación ha ido por todas partes. Rechazar la invitación es locura o rebelión malvada. Vamos a considerar entonces algunas de las lecciones que esta parábola tiene en relación con el mensaje del Evangelio. 3 cosas. La primera, que una vez más se resalta, y creo que debe ser esto útil no solo para nosotros como individuos, sino a la hora de hacer reflexionar a otros, a quienes nos rodean, quizá amigos, familiares, aquellos con los que nos encontramos normalmente en nuestra vida diaria. Una vez más se resalta en la parábola que las actitudes de indiferencia o de hostilidad manifiesta producen el mismo resultado. No hay diferencia. En segundo lugar, que esta invitación que se hace, que es en realidad, por supuesto, una invitación de Dios, es inclusiva y es razonable. Y en tercer lugar, que el requisito para aceptarla y disfrutar de ella es provisto en su totalidad por Dios mismo. Entonces vamos a pensar en estas 3 ideas. La primera, que como la parábola resalta una vez más, como ha hecho en otros momentos el Señor Jesucristo, que la indiferencia o la hostilidad manifiesta significan lo mismo y reciben la misma consecuencia, porque son, al fin y al cabo, rechazo del mensaje de Dios, rechazo de Cristo. En primer lugar, entonces, en estos versículos del 1 al 7 del capítulo 22 vemos esto. Como el rechazo de la invitación de Dios
hace la neutralidad imposible, o en otro sentido podríamos decir, nos muestra que no hay tal cosa como neutralidad ante el mensaje de Dios. El rechazo no es el resultado de una actitud neutral, es el resultado de indiferencia o hostilidad. Y de nuevo, insistiré en ello, ambos merecen el mismo trato por parte del rey. Versículo 7. Al oírlo el rey, una vez ya hablado de estas dos respuestas, al oírlo el rey se enojó. Se enojó. Cuando se hace la invitación evangélica que es de parte del rey, a través de sus siervos, una respuesta que no sea la aceptación revela rebelión. Y cuando llega la reacción del rey, los que reciben esa reacción no son solo víctimas que son tratadas con dureza, pobrecitos, sino son tratados con una buena razón como son tratados, porque son rebeldes. La parábola nos muestra cómo se hace una primera invitación. Un rey tiene un hijo que se va a casar y envía una invitación a sus súbditos. Versículo 3. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Evidentemente, ya saben, en cierto modo podríamos decir que la parábola muestra que ha habido o que hay tres invitaciones, ¿no? Una en la que se comunica a ciertos individuos del reino que serán convidados a la fiesta de bodas del hijo del rey, y cuando llega la oportunidad se envía una segunda invitación, se envía a los siervos a llamar a los convidados a las bodas. Estos súbditos, en el contexto de la parábola y para quienes estaban escuchando, por supuesto que son vistos como especiales a los ojos del rey. El reino invita a todos los habitantes del reino. El rey ha decidido invitar a ciertos que van a ser los convidados a las bodas de su hijo. Pero esta invitación se rechaza. Y sorprendentemente la rechazan todos. En el versículo 3 no hay excepción. Envió a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Todos los que escucharon la parábola deben haber reaccionado. Yo me imagino a los que estaban escuchando abriendo la boca y pensando, ¿qué? Bueno, es que simplemente no haces eso. Puedes rechazar la invitación de un amigo, de un vecino, de un pariente o de un colega, pero no se rechaza una invitación de la realeza. Simplemente no se hace. Recuerdo en una ocasión leyendo, y no recuerdo el nombre de la persona, una señora que se encargaba de orientar a gente acerca de asuntos de etiqueta, ¿no? y de buena actuación. Y una ocasión alguien le consultó, ¿cómo se hace para declinar, rechazar o para excusarse de una invitación a la Casa Blanca? Y la respuesta que recibió esa persona fue: una invitación a la Casa Blanca es una orden. Simplemente no la rechazas. La de un amigo, la de un colega, vecino, pariente, sí, pero no una invitación de la realeza. Y la respuesta de la gente en la parábola habría sido fácilmente interpretada no solo como una muestra de grosería, sino como una clara indicación de locura de parte. La audiencia hubiera entendido así: ¡qué locura! ¡Qué locura! Especialmente cuando recordamos que en los tiempos en los que Jesús habló, los reyes tendían a separar la cabeza del cuerpo de sus súbditos que hicieran algo así. ¡Qué locura! Que podría haber sido interpretado, de hecho, como un acto de traición. Se hace una segunda invitación que todavía amplía la sorpresa. Volvió a enviar a otros siervos.
y decid a los convidados. Y aquí lo que el rey hace es delinear punto por punto lo que se está ofreciendo. En la primera invitación, aunque uno podría decir, bueno, no hace falta, ¿no? Si es una invitación a las bodas, a una fiesta de bodas, las bodas del hijo del rey, ya puedo sobreentender que no me van a dar un sándwich de jamón y queso. Ya puedo imaginar eso. Pero en este caso, en la segunda invitación, hay una descripción detallada de qué es lo que se va a ofrecer. Y lo que se va a ofrecer es superabundante. Mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Y esta segunda invitación uno podría decir que es la invitación que se solía hacer, no solo en ocasiones como esta, sino en la ocasión en que alguien preparara una fiesta, más o menos un número de gente, e invitar a la gente. La preparación tenía lugar durante el transcurso de un cierto número de horas, y cuando ya todo estaba preparado se enviaba a los siervos de la casa a decir, mira, ya como quien dice, la comida está en la mesa, ven, porque todo está dispuesto. Era costumbre en la época. Una descripción de lo ofrecido en la fiesta, un buen incentivo para aceptar. Y de nuevo, bueno, los oyentes no pudieron abrir más la boca porque ya la tenían abierta todo lo que podían de su reacción a la primera invitación rechazada, pero si hubieran podido, se les hubiera abierto la boca hasta el suelo, porque en esta ocasión la invitación del rey no solo se rechaza, sino que se muestra una indiferencia absoluta. ¿Os imagináis la situación? Poneros en la situación de los que están escuchando aquella parábola, esa lección, y se les dice, bueno, vienen los siervos, que cuidado, no son cualquier siervo, son los siervos del rey, y uno recibe la invitación, ya, me voy a mi campo a labrar. Y el otro, tengo negocios que hacer. Y otros, versículo 6, afrentan y matan a los siervos. Y esto a pesar de que el rey ha ido más allá de todo lo que el mundo hubiera esperado en su invitación. De hecho, es que un autor de hace tiempo nos dice como en su tiempo, en el Oriente, era típico, era costumbre entre los árabes ricos invitarse de esta manera, las diferentes tribus. Y relata cómo negarse a una segunda citación hubiera sido no solo un insulto, sino posiblemente lo equivalente a una declaración de guerra. Y es en ese contexto en el que Jesús, de aquella cultura en el que Jesús está hablando. Y el rechazo se hace en el contexto de la paciencia del rey. No es una invitación única, una invitación que se hace una y otra vez. Y no es una invitación merecida. Se hace sin referencia a la idoneidad de los invitados, como aclara especialmente la segunda parte de la parábola. Es una invitación razonable, se hace con una descripción de las bendiciones que transmite y una descripción de las maldiciones que evita. Es una invitación deseable, es una invitación a la fiesta, a un banquete. A los ojos de los rebeldes, en algún momento puede haberse considerado un poco una incomodidad o una pérdida de tiempo o algo que no querían escuchar, pero es una invitación a regocijarse. Versículo 13. Es una invitación a que pase lo contrario de lo que dice el versículo 13. Una invitación para que no haya lloro y crujir de dientes. Una ocasión para festejar, una ocasión para alegrarse en el Rey. Un rechazo de esa invitación de Dios, porque es de lo que Jesús está hablando, resulta en el juicio de Dios. Y la evidencia se ve en la historia.
El Señor Jesucristo describe en la parábola lo que el rey va a hacer. En el versículo 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. La evidencia de ese cierto juicio de Dios, seguro juicio de Dios, se cumplió en la historia. Ya me he referido a ello. Como cuando en el año 70, 40 años, menos de 40 años después de que Jesús hablara estas palabras, pocos años después de que Mateo escribiera el Evangelio, los romanos entraron y borraron a Jerusalén del mapa. Y muestra la severidad del juicio de Dios, no solo la certeza del juicio de Dios, pero la severidad del juicio de Dios. Y nos advierte, hay un juicio por venir. Hay un juicio por venir. Y los que escucharon a Jesús en aquel tiempo, ya lo hemos visto en la parábola anterior, por supuesto que dijeron, Dios nos libre, pero Dios nos librará porque es Dios el que viene a juicio. Y el trato de Dios con la iniquidad y la rebelión será exhaustivo, completo, total. En el caso de su cumplimiento histórico, Israel dejó de existir como entidad política y religiosa. ¿Por qué? Porque el rechazo de la invitación de Dios, de nuevo, se efectúa por indiferencia o por oposición. No nos olvidemos nunca de eso, incluso cuando hablamos con quienes nos rodean, con nuestros seres queridos quizá. Y podemos observar cómo esto sucede hoy en día, ¿no? Hay ciertamente hostilidad manifiesta hacia el cristianismo. En algunos lugares incluso persecución física, de la que por cierto en las noticias no se habla, ¿eh? Se habla mucho de lo que pasa aquí y allá, pero no se habla nada de lo que pasa en Nigeria, cómo se mata a cristianos allí, o cómo se matan cristianos en otros lugares del mundo, por el mero hecho de querer adorar a Jesucristo, a Dios en Cristo. Pero hay hostilidad, aún en nuestra sociedad, en la forma en que se aprueban leyes, que no solo se oponen a la ley de Dios, sino que se oponen a que el pueblo de Dios pueda vivir en piedad como deseamos. Hostilidad en la forma en que la verdad de Dios es ridiculizada y combatida. Hay hostilidad manifiesta, pero hay también hostilidad indiferente hacia el cristianismo. ¿Cuántas veces se ha escuchado la invitación del Evangelio? ¿Cuántas veces se ha pensado que ahora mismo hay cosas más urgentes que hacer, pensar o apreciar? ¿Cuántas veces algunos podrían incluso decir como aquel rey han sido casi persuadidos a rendirse a Cristo? Porque hay muchos que en sus mentes no se oponen al cristianismo, no se oponen al Evangelio, no persiguen a los siervos en el reino, pero son indiferentes. Simplemente se dedican, como los de la parábola, a sus propios intereses, sus propios asuntos. Pero el resultado es el mismo. La indiferencia o la hostilidad abierta son igualmente un rechazo de Cristo. La segunda idea es que la invitación de Dios es razonable y es inclusiva. Veamos los versículos 8 al 10, los leemos de nuevo. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. La invitación, en primer lugar, tenemos que resaltar que es razonable e inclusiva porque se basa en la posibilidad de la invitación. Todo lo necesario está listo. No hace falta añadir nada. Todo aquello que era necesario para que la invitación pudiera disfrutarse ha sido hecho.
Pero además, como la parábola seguirá, y nos detendremos en ello un momento, todo lo requerido para disfrutar de la fiesta será provisto también por el rey. Como hemos leído, y no tengo que añadir demasiado, la invitación no se basa en el carácter de los invitados. El primer grupo, los que rechazaron la invitación, aunque a priori se pudiera haber considerado que puesto que el rey los invitaba, eran dignos de la invitación, eran algo especial, el primer grupo, los que rechazaron la invitación, no la merecían, no eran dignos. El segundo grupo no es mejor. Aunque vayan a la boda, a la fiesta, aunque escuchen la invitación, el segundo grupo no es mejor. Son los que están en los caminos, a las salidas de los caminos, por los que están por ahí juntamente, malos y buenos. Pensemos en la audiencia. La audiencia inmediatamente hubiera podido hacer el razonamiento en sus cabezas, malos y buenos, judíos y los que no lo son, judíos y los que están fuera, los que son por definición malos, aunque socialmente pudieran ser buenos. Pero la invitación se basa en la necesidad. Ambos, malos y buenos, necesitan esa invitación. Pero sobre todo, eso es algo que tenemos que recordar siempre. La invitación se basa en el propósito del rey. El rey está decidido a honrar al Hijo. Y nada, ni nadie va a hacer que ese honrar al Hijo no se haga realidad. Y hay en primer lugar, por supuesto, la decisión de juzgar al pueblo. Y hay también la decisión de honrar al Hijo. Habrá invitados a la boda. Si los que eran los invitados naturales lo rechazan, como sucedió con Israel, podríamos decir, los que eran los invitados naturales rechazan al Hijo hasta el punto de matarlo. Habrá otros que quizá no eran en la mente de ellos los invitados naturales del rey, pero habrá otros, recibirán el reino, como dice la parábola anterior, y traerán fruto de esa invitación. Y la invitación está dirigida a todos. Es impresionante lo que leemos en el versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. La invitación no se hace solo a unos pocos. La invitación se hace a todos a quienes hallan los siervos del rey. La invitación es razonable e inclusiva. No hay nadie que pueda decir, yo estaba por allá y no me dijeron nada. Yo estaba por allá y no me invitaron. Todos aquellos a quienes los siervos encontraron, escucharon las palabras del rey. Las bodas están listas, la fiesta está preparada, todo lo necesario está dispuesto. Venid a las bodas. La invitación de Dios es razonable e inclusiva. Y por último, el requisito para disfrutar esa invitación es provisto por Dios mismo y es indispensable. Los invitados, particularmente los del segundo grupo, no habrían tenido tiempo de prepararse para el banquete. Van tal como se encuentran. Y al llegar a palacio se hace algo que también en el contexto de la época era común, como vemos en el Antiguo Testamento en alguna situación. Y es que al llegar al palacio, al llegar al lugar donde el banquete va a tener lugar, se les entregan a los invitados vestiduras que les permiten estar presentes en la fiesta. En el segundo libro de los Reyes, por ejemplo, leemos, no es que el rey Jehú estuviera en aquella ocasión particularmente organizando una fiesta porque era para identificar a los que se iba a matar, pero que era una fiesta religiosa.
allí el rey Jehú quiere reunir a todos los profetas y sacerdotes de Baal para, cumpliendo la ley de Dios, eliminarlos de Israel. Entonces Jehú, leemos en 2 Reyes 10:22, entonces Jehú dijo al que estaba a cargo del vestuario, saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él sacó las vestimentas para ellos. Claro que fueron vestimentas que señalaron a los invitados a la muerte, pero vestimentas que permitían estar donde el rey les llamaba. Y este concepto de la vestimenta está presente en las escrituras, en los libros de los profetas, como lo está también en el libro de Apocalipsis. A ella, a la esposa del Cordero, se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Joaquín Jeremías, un erudito de las escrituras alemán, escribió: en los banquetes formales era una señal de cortesía especial, no solo que los invitados recibieran esas vestimentas, sino que sucediera exactamente como dice aquí, que el rey, no él, pero los siervos del rey reciben a los invitados al palacio, se les provee la vestimenta que necesitan, pero el rey está ausente, el rey se ausenta, un poco como se hacía un poco como para dejarlos tranquilos, ¿no? Y que disfrutaran del banquete. Un poco nos podemos imaginar la situación. Recuerdo que otro colega del ministerio que fue, eventualmente fue también moderador de la asamblea, pero que era amigo de un pastor de la iglesia de Escocia, no de la iglesia libre, pero de la iglesia de Escocia, a quien le tocaba ir a predicar el domingo que la reina, junto con su familia, estaban en Escocia, en el castillo allá donde pasaban vacaciones de verano en Escocia, y iban siempre a la iglesia del pueblo, de la localidad, y este pastor de la iglesia de Escocia estaba enfermo de verdad, no simplemente declinó la invitación, no podía ir, y le preguntó a este amigo si por favor, si él podía ir, y se organizó para que él podía ir, y nos contaba que, bueno, estaba un poco así, ¿no? Porque lo que pasaba es que después del culto se iban todos invitados a comer con la reina. Y bueno, no sé, tantos cubiertos por aquí, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Y tantos vasos para beber, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Hasta que a uno le dicen, bueno, empieza por fuera, ¿no? Y ve así, los de fuera empiezas con esos y vas acercándote al plato, según van cambiando los platos, ¿no? Pero ¿por dónde empiezo? ¿Y cómo le hablo? ¿Cómo le hablo a la reina? Si me dice algo, ¿qué le digo? Bueno, fueron muy amables diciendo, háblale normal. Simplemente de vez en cuando mete un ma'am, ¿no? Un señora, ¿no? En tu conversación, de vez en cuando, pero háblale normal, es una persona como cualquier otra, ella misma, a través de quienes le servían. El rey se ausentaba un poco, quizá para eso, ¿no? Para dejarlos tranquilos y que disfrutaran, pero en un momento el rey, como no puede ser de otra manera, va a la fiesta. La prenda necesaria se ha puesto a disposición de todos los que han sido invitados. Todos. Y es fundamental al escuchar esta invitación que entendamos en el contexto de lo que Jesús está haciendo. La prenda debe ser aceptada por los invitados, a nadie le agarran y se la ponen a la fuerza. La prenda permite que esos invitados estén donde no podrían estar por sí mismos, tal como venían de la calle. Pero el rechazo de la prenda tiene consecuencias nefastas. Consecuencias nefastas.
Y esto les hablaba a ellos y nos habla a nosotros, nos recuerda a nosotros nuestra realidad. Por nosotros mismos no podemos ir a la fiesta de Dios. No cumplimos los requisitos. Pretender entrar a la fiesta de Dios tal como somos es en realidad rebelión. Y la respuesta del rey produce shock, un impacto. Fijaos en el versículo 12. Y le dijo, amigo. El rey le ha tratado como un amigo. Lo ha llamado de la calle. Le ha ofrecido el vestido necesario para estar allá. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y ved la respuesta de esa persona. Exacto. No la hay. No puede responder porque es consciente de lo que ha hecho. Él quiere estar en la boda, quiere recibir la bendición, pero a su manera. No fue el primero ni el último en grabar la canción, pero se dice que es la canción de la que hizo más ventas, Frank Sinatra, a mi manera. 969.000 ventas de la canción. 2 estrofas son suficientes para identificar a este individuo de aquí. Y ahora el final está cerca. Y así me enfrento al telón final. Amigo mío, lo diré claro. Expondré mi caso del que estoy seguro. He vivido una vida plena. Recorrí todos y cada uno de los caminos. Y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. Porque, ¿qué es un hombre? ¿Qué tiene? Si no es él mismo, entonces no tiene nada. Decir las cosas que realmente siente y no las palabras de uno que se arrodilla. El registro muestra que recibí golpes, pero lo hice a mi manera, sí, a mi manera. Frank Sinatra podía haber estado ahí, en la boda esa, a mi manera. Pero cuidado, que a veces nosotros también queremos hacer las cosas a mi manera. ¿Recordáis a Pedro? Cuando el Señor Jesús le quiso lavar los pies. No. No, Jesús, a mi manera. A mi manera. Y Jesús le tiene que decir, no, Pedro, es a mi manera o de ninguna manera. El invitado que no está vestido para la fiesta no puede estar allí. Pero esta ropa está provista por Dios. Está provista por Dios. Pero hay algo que no puedo dejar de señalar. Porque tiene que ver con algo que dije el domingo anterior también. ¿Cuántos invitados estaban sin la ropa de fiesta? ¿Cuántos? Uno. Solo uno. Y tenemos que seguir recordando esa bendición que encontramos en las Escrituras. Que no son solo unos pocos los que podrán estar en la fiesta. De hecho, son unos pocos los que rechazan estar. Uno entre todos. Los judíos tendrían que haber entendido esto. Tendrían que haber entendido que el profeta ya lo dijo, refiriéndose a Dios, eres demasiado limpio como para mirar el mal. Tú no puedes ver el agravio de cualquier medida, en cualquier cantidad. No puedes ver el agravio. Y tendrían que haberlo entendido porque si había un profeta en el que pensaban, y sobre todo en aquellos días de Pascua, era Zacarías. ¿Y acaso no se acordaban de lo que está en Zacarías? Josué, el sumo sacerdote, en la presencia de Dios, y está con ropas viles, y por si acaso nuestra versión es muy civilizada, porque el texto lo que dice es que estaba cubierto de estiércol. Así estaba Josué ante Dios. No puede estar así. No puede estar así, pero el mensaje es claro.
vestidle de vestiduras limpias. Vestidle de vestiduras limpias y poned mitra sobre su cabeza. ¿Por qué la importancia de la mitra? Porque ese tocado que iba sobre la cabeza del sumo sacerdote tenía un emblema que decía Santo al Señor. Ponedle eso, porque eso es lo que Él es por mí. Cuando yo actúo sobre Él, aunque esté cubierto de estiércol, no importa. Cuando yo actúo sobre Él y le proveo de mis vestiduras y de la mitra que yo le doy, eso es lo que Josué es, santo, santidad a Dios. Y deberían haberlo recordado. Que por sí mismos, como debemos recordarlo nosotros cada día. Amén. Por nosotros mismos no podemos estar. Pero Dios nos viste. Y nos viste de una ropa incomparablemente más hermosa de lo que podamos imaginar. Porque Dios nos dice que todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Y cuando Dios mira a Marcos Florit, no ve el estiércol. Ve a Cristo. Y cuando Marcos Florit quiere entrar a la boda y quedarse en la boda, Dios no dice, oye, si no puedes entrar. Claro, porque no voy con este traje, con esta chaqueta. Voy con Cristo encima. Amén. Por Él, cubierto por Él, guardado por Él, asegurado por Él y hecho digno Amén. por Él. Por Cristo y solo por Él somos santidad a Jehová. Oremos. Oh Dios, ayúdanos a entender la hermosura de la promesa que tú nos haces en el Señor Jesucristo. Amén. Y como vemos aún en esta parábola que el Señor contó en aquel día, el regalo incomparable que tenemos en el Señor. Ayúdanos, como en alguna otra ocasión hemos pedido, Señor, ayúdanos a que día a día nos prediquemos el Evangelio a nosotros mismos, nos recordemos este Evangelio, esta invitación a la boda, y cómo eres tú el que provee todo lo necesario para disfrutar de esa fiesta, y cómo eres tú el que provee la vestimenta que se necesita para estar en esa fiesta, que es Cristo mismo. Gracias por la seguridad que eso nos da, porque es una seguridad que está basada no en nuestros logros, en ninguna manera, en ninguna dimensión, pero completamente y solamente en los méritos de Cristo por nuestro favor, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén. Y cantamos para terminar el himno 327, y que nadie se asuste, por favor, al verlo, porque no por la letra, pero que nadie se asuste por si